Buenos días a todos, buenas tardes. Oye, es un día muy especial, la verdad es que, siempre estoy feliz de poder estar aquí con ustedes. Cuando me toca predicar me pongo un poquito nervioso, pero me encanta poder compartir con ustedes. Y hoy especialmente estoy muy feliz, está conmigo, hay varias personas nuevas, pero entre esas personas nuevas hay una prima mía. Yo creo que la salude muy especialmente cuando la vean. Luego, cuando termine el servicio, ella tiene un nombre, yo creo que es el nombre más lindo que pueda haber sobre la tierra. ¿Sabe cómo se llama? Rafaela. Así. Deme un chance mientras arreglo aquí un poco el tema de la computadora. No creo que necesite también. No. ¿Sabe una cosa? No sé si usted se acuerda de su época cuando estuvo en el colegio. Algunos dicen por aquí, Cuando estuviste en el colegio, en básica, en secundaria, y normalmente podemos, dividir a las personas, a los niños, a los adolescentes, típicamente, y bueno, ya de adulto también, hay personas que les encantan las matemáticas, les encanta todo lo que tiene que ver los números, la ciencia, y hay otras personas que les encantan la historia, la literatura, el lenguaje, castellano. ¿Quiénes, así para hacer un pequeño sondeo, quiénes eran o son de los que les gustan los números, la matemática y todo esto? Levante ahí su mano. ¿Ya? Desde ya les digo que son minoría aquí en la iglesia. ¿Y quién le encanta la historia, el lenguaje, castellano? Aquí usted ve un perfil de nuestra iglesia, ¿eh? Por eso es que somos como somos, para lo bueno y para lo malo. Bueno, le pregunto esto porque normalmente, desde muy pequeño, forma parte de los currículos de estudio y de todo lo que hacemos para ir, digamos, poco a poco en nuestra historia, avanzando en nuestros estudios. La historia forma parte de todo pensum, ¿no? Hasta que sales del colegio, hasta que sales de la secundaria. No todo el mundo le gusta la historia. A no todo el mundo se siente cómodo con el tema de la historia. A veces nos acercamos a la historia y pensamos que, bueno, sí, son una serie de hechos pasados, que bueno, a lo mejor me dan algún conocimiento de lo que pasó hace mucho tiempo. Normalmente asociamos la historia a cosas pasadas hace bastante tiempo, pero fíjense que transversalmente la historia tiene una importancia significativa, trascendente en nuestras vidas. De hecho, más tarde o más temprano, cada uno de nosotros tenemos que hacer algo que a la gran mayoría de nosotros no nos gusta, es ir al médico, ¿verdad? Usted tiene un primer encuentro con el médico, bien sea un médico general, bien sea un médico especialista, y el médico, ¿qué es lo primero que le pregunta? La edad, peso, hace un examen físico, pero todos ellos, por lo menos en la primera consulta, hacen algo, hacen su historia médica. Y comienza a preguntarle si el médico es más o menos bueno, por lo menos. Si es más o menos bueno, el médico le va a preguntar qué padecimientos has tenido desde la niñez, si eres alérgico a algún medicamento, te va a preguntar, ¿tus padres? ¿Están vivos tus padres? ¿Qué enfermedades han tenido tus padres? O si están muertos, ¿de qué fallecieron tus padres? ¿Y por qué hace todas estas preguntas? Porque todo, no porque sea patudo, ni que confianzudo, ni que quiera saber más de usted, sino que con toda esa información a él le va a permitir tener una mayor precisión en lo que va a ser el diagnóstico de la razón por la cual usted fue al médico, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando no tiene los datos completos, ¿qué puede pasar? ¿Qué le puede pasar a una persona que va al médico y ese médico no tiene tu historia médica completa? Pueden pasar cosas muy graves. De hecho, le comento aquí rápidamente una anécdota de lo que me pasó a mí. Una vez me tocó hacerme una tomografía, y para hacer esta tomografía tú te tienes que poner normalmente un contraste yodado, para que ese contraste yodado lo que permite es que las imágenes salgan mejor. Bueno, ese contraste yodado a mí me lo ponen y a mí me comienza en todo el cuerpo una sensación a arder y a picar todo, literalmente todo el cuerpo. Y yo comienzo a decirle a las personas que tengo alrededor, los enfermeros, los asistentes, mira,
el cuerpo siento que tengo fiebre, que me pica por todos lados y yo comienzo que las personas comienzan a correr para todos lados. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Ahí me enteré que soy alérgico al yodo. Entonces, cuando usted no sabe su historia, cuando tiene elementos así como que vacíos en su historial, puede tener repercusiones graves en su vida. Y lo cierto es que muchas veces cuando hablamos de la historia, vivimos un tiempo, vivimos unas circunstancias, una situación, forma parte de lo que es las características de esta sociedad contemporánea. Apenas nos detenemos muchas veces a nuestro presente y a lo que viene en el futuro. Es decir, vivimos una sociedad tan exigente que normalmente lo que sucede es que vamos pensando en lo que nos toca en el día de hoy, los problemas, las circunstancias, los afanes de este día, y si acaso en lo que nos toca en esta semana o esta mañana, lo que nos toca para mañana, para pasado mañana, para este mes. Pero típicamente pocas veces nos detenemos a meditar o a reflexionar sobre nuestro pasado. No nos detenemos a pensar de dónde venimos, qué ha pasado en la historia de nuestra familia, qué ha pasado, qué tanto conocemos de lo que pasó con nuestros padres, con nuestros abuelos. Muchas veces, lamentablemente, esa historia suele no ser la mejor. Suele ser recabar momentos muy dolorosos, entonces uno como que prefiere meter la basura debajo de la alfombra, como que si esa historia no hubiese sucedido. Entonces prefiero ni siquiera, como nuestro cerebro es experto en mecanismos de defensa, y decir, no, eso ya quedó en el pasado. E incluso los que tenemos más tiempo en el Evangelio utilizamos de palanca o como de excusa lo que también la palabra nos dice cuando dicen todas las cosas viejas pasaron, he aquí yo he hecho las cosas nuevas. Y utilizamos ese versículo para decir, bueno, ¿para qué voy a pensar en el pasado si ya Cristo en mi vida hizo todas las cosas nuevas? No hace falta ver el pasado. Y vamos a estar viendo que, si bien eso es cierto, que efectivamente Dios y nuestro Señor hace todas las cosas nuevas, y desde que llegó a tu vida ha hecho las cosas nuevas en tu vida, pero eso no quiere decir o no es una excusa para entender de Dios de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, de dónde nos salvó. Y eso solo lo podemos saber si tenemos la historia clara en nuestra vida. Si no, lo que sucede es que permanentemente estamos como tropezando con la misma piedra. Y ¿saben una cosa? Lo que dice la Biblia, cuando nos detenemos a leer la Biblia, una de las cosas que a mí me llamó la atención es la permanente insistencia de los autores de los distintos libros de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, de insistir en la historia. Por ejemplo, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, para los judíos y todavía a día de hoy, es supremamente importante estar haciendo memoria de lo que ha sido su historia como pueblo. De hecho, transversalmente en el Antiguo Testamento está lleno de las distintas festividades que celebran los judíos en el transcurso de los años, recordando lo que Dios ha hecho por sus vidas. Lo que los judíos no han aceptado todavía es que ya el Mesías llegó, que para nosotros como cristianos es Jesús. Pero los judíos son en esto muy formales y muy insistentes, consistentes, años tras años en celebrar distintas festividades, recordando lo que Dios ha hecho por sus vidas. Y ¿sabe una cosa? A mí me pasó en lo particular, cuando comienzo a leer el Antiguo Testamento y cuando comienzo a leer el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál es el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo? ¿Sabe cómo comienza Mateo? Los primeros 17 versículos de Mateo. ¿Qué dicen? ¿A qué se refieren? A una genealogía, a una serie de nombres, y le confieso que la primera vez que yo leía esta parte, les voy a ser muy honesto, muy sincero, yo me la saltaba. Porque yo veía ahí una serie de nombres, la verdad que uno más raro que el otro, y yo me la saltaba y decía, bueno, esto no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia, esto no tiene ninguna relevancia para mi vida. A lo mejor es un hecho histórico que la Biblia quiso poner ahí para que más o menos tengamos algún conocimiento del pasado o de los antecedentes de Jesús. Y de pronto un día que voy a volver a hacer lo mismo, que voy a pasar estos 17 versículos, porque yo digo, no, esto no es para mí, a lo mejor es para un estudioso de la Biblia. Yo siento de parte de Dios que Dios me dice, detente, porque nadie puede saber
quién es si no sabe de dónde viene. Repito, nadie puede saber quién es si no sabe de dónde viene. Y cuando oigo esto, y yo digo, por primera vez la verdad que me detengo, y comienzo a ver los nombres y comienzo a averiguar la historia de alguno de ellos que la encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando yo pasaba esto por encima, estos nombres de los antepasados de Jesús, en la genealogía que coloca ahí Mateo, lo primero que yo pensé, digamos, mi primer acercamiento sobre esto, yo me imaginaba que Jesús, siendo Jesús, y cuando me encontrara con esta genealogía, iba a estar compuesta de personajes ilustres, extraordinarios, poco menos que próceres de la patria, perfectos, santos, hombres y mujeres intachables. Si alguien me hubiese preguntado sin conocer realmente la historia, sin conocer realmente qué dice de la Biblia, yo le hubiese respondido esto. Yo no, me imagino que en la genealogía de Jesús era gente poco menos de sangre azul que estaba en esa genealogía. Y la verdad que la primera sorpresa que tengo es que cuando voy leyendo, allí nos vamos a encontrar con personas, hombres y mujeres, que la verdad podría dar hasta vergüenza que estén en la genealogía de uno. Ahí te vas a encontrar con personas que en algún momento fueron adúlteras, fornicadores, mentirosos, ladrones, prostitutas. Allí, en la genealogía de Jesús, están esas personas. Y es tremendo poder encontrar esto, porque yo digo, cuando me lo encontré y veo esto, quedé, la verdad, como que marcando ocupado. Y pensaba que ciertamente cada uno de nosotros tiene un pasado, tiene unos antecedentes, unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, que a lo mejor ni siquiera queremos hablar de ellos. Pero si ellos no estuvieran en nuestra genealogía, nosotros no estuviéramos aquí este domingo. Y la Biblia sigue insistiendo en esto. El mismo apóstol Pablo también lo tenía muy claro. Y él recordaba, uno va leyendo el aporte que Pablo hace a través de la palabra, y él dice, por lo menos en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, él hace una mención a de dónde viene él. ¿Quién era él antes de conocer a Cristo? Y muchas veces, incluso dentro del pueblo evangélico, el pueblo protestante, normalmente, incluso ese es el prejuicio que hay muchas veces sobre la iglesia, muchas veces pensamos o piensan de nosotros, bueno, si tú eres evangélico, tú eres protestante, fue porque tú estuviste en la cárcel o tienes problemas de adicción a las drogas o vienes de un contexto muy pobre. Y ese es el prejuicio que hay con relación a la iglesia. Pablo, al contrario, hace referencia a su pasado, y el pasado de Pablo era, a los ojos de la sociedad de ese momento, era cuasi perfecto, era extraordinario. Fíjense cómo lo dice Pablo. A los efectos, y que él hace referencia a varias cosas que lo puede entender un judío. Los efectos del pueblo judío, esto era el non plus ultra, el tope de línea, la última Coca-Cola del desierto. A los efectos judíos, Pablo era la última Coca-Cola del desierto. Y él lo dice así: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obediencia a la ley al pie de la letra. Eso decía Pablo de sí mismo. Y un poco más adelante, ¿saben qué dice Pablo de esto? Todo esto, con tal de alcanzar a Cristo, lo tengo por basura. Este currículum, a los efectos de los judíos, él era judío, era un currículum perfecto, maravilloso, extraordinario. No lo dice aquí él, lo dice en otra de sus cartas, ciudadano romano. Decir ciudadano romano es que era
eso, tener el pasaporte europeo y americano al mismo tiempo en esta época. A Pablo no le faltaba nada. Pablo no es de la historia que, oye, qué pasado tan horrible tengo. No, su pasado brillaba a los ojos de su sociedad. Pero él consideró que el alcanzar a Cristo, el tener una relación con nuestro Señor, era mucho más trascendente, era mucho más alto, era mucho más valioso que todos estos supuestos títulos que él tenía. ¿Y sabe una cosa? Cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, otro de los prejuicios que también hay, incluso dentro de nuestro pueblo protestante, muchas veces pensamos que esa iglesia primitiva era como que, wow, la iglesia también perfecta, maravillosa. Ojalá fuéramos como la iglesia primitiva. Y yo quiero invitarlo, en verdad, es que la Biblia, una de las cosas que me encanta de la palabra es que es tan transparente, dice las cosas, no esconde nada. Allí usted lo va a encontrar absolutamente todo como quien se toma una foto. Usted se toma una foto y usted en la foto, incluso aunque tenga Photoshop, va a decir, mira, es bonito, no es bonito, pero es una foto tal cual de lo que era la iglesia primitiva en esa época. Y usted va a encontrar ahí varias cartas dirigidas a distintas iglesias. La de Corintios, va a encontrar 2 cartas. Va a encontrar la carta a los filipenses, la carta a los gálatas, los va a encontrar la carta a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses. Y fíjese una cosa, en cada una de esas cartas, si usted se detiene, va a encontrar la radiografía de lo que era esa iglesia en esa época. Y sabe una cosa, por hablar nada más de la iglesia de Corintios, en Corintios habían problemas tan fuertes como decir que habían dentro de la congregación de Corintios problemas de incesto. Imagínense. Problemas de incesto, o sea, ya no estoy hablando de adulterio, problemas de incesto. En la iglesia, por ejemplo, de Gálatas, estaban tan creídos en lo que estaban haciendo. Era una iglesia muy orgullosa que creían que estaban así, que eran los más bacanes, que Pablo tuvo que decirles, y lo dice literalmente la palabra, Gálatas torpe. ¿Quién los ha desviado de la verdad? Entonces encontramos una iglesia con una serie de matices, y claro, también encontramos iglesias extraordinarias, la de Filipenses, donde Pablo habla de ellos con un amor y un cariño entrañable, hermanos en Cristo. Pero cuando vemos esto, vemos la historia de lo que ha sido nuestra iglesia, nuestros antepasados. Y yo no sé si esto se parece a algo a tu propia vida. No sé si cuando revisas lo que ha sido esta historia de la iglesia, no sé si se parece, no sé, a tu propia familia. Piensa por un momento quién fue tu mamá, tu papá. O quién es tu mamá, tu papá, si los tienes vivos. Tus abuelos. Y quiero que pienses, te detengas un momento en lo siguiente y medites, reflexionemos un poco por un momento. Cada uno de los que estamos nosotros aquí casados, ¿quiénes estamos casados? Cada uno de los que estamos casados, esa primera vez que tú te sentaste con ese hombre, con esa mujer, con ese chico, con esa chica, y tú te sentaste y te tomaste un café por primera vez con ella y comenzaste a pololear, te aseguro que tú no te dabas cuenta que no solo te estabas sentando con él o con ella, te estabas sentando con 2 familias que estaban detrás de él y de ella. Te estabas sentando con él, con su mamá, con su papá, con los abuelos del papá y de la mamá. Te estabas sentando con un combo completo. Y tú no sabías con qué chichita te estabas curando. Nadie te dijo nada. Te estabas sentando con un gentío. Te estabas sentando con una historia familiar, incluso con varias historias familiares, porque te estabas sentando con esa chica que te encantaba y claro, que no te permite ni pensar más allá, ¿no? Esta cayó hoy del cielo para mí y no tiene ni papá ni mamá. A los pocos días te diste cuenta que sí tiene papá y mamá. Pero que no solo tiene papá y mamá, sino que hay 2 historias familiares. La historia de ese suegro y la historia de esa suegra. Y muchas veces, por mucho tiempo, luchamos en nuestros matrimonios
sin darnos cuenta que la verdad es que no estamos luchando con mi pareja. La verdad es que no estamos teniendo problemas matrimoniales. Tenemos problemas personales que no hemos resuelto en nuestra familia, que los traemos a nuestro matrimonio. Repito, estamos luchando con problemas no resueltos en nuestra familia, que los traemos tal cual a la familia que estoy tratando de llevar adelante. Y muchas veces por no darle importancia y trascendencia a la historia, a de dónde vengo, hoy no estoy sabiendo quién soy, con qué estoy luchando. En mi caso, le digo muy rápidamente, y así me conoce un poquito más, mi papá y mi mamá venían de dos familias diametralmente opuestas, los Pirela y los Mora. Los Pirela, todos ellos son personas sumamente líderes, emprendedores, orgullosos, creen que son efectivamente la última Coca-Cola del desierto, se la saben todas. Cuando mis tíos se reúnen son una bomba. Si usted no tiene un carácter bien puesto, se puede asustar porque todos ellos creen que tienen la última palabra, saben el último conocimiento. Yo recuerdo que mi abuela, la mamá de mi papá, decía, no, los Pirelas están llamados a ser presidentes de la República. Y era chiste entre nuestra familia. Personas con un carácter fuerte, potente, de no quedarse callado, y por lo mismo de ser muy inestables a la hora del trabajo, porque no todo el mundo puede sobrevivir a un trabajo teniendo un carácter tan potente. En cambio que mi familia materna, los Mora, aquí tengo a mi prima que me diga si no es verdad, son personas, en general, siempre en cada familia hay la excepción dentro de la regla, pero los Mora en general son personas muy leales, muy tranquilas, aguantacallados, que tratan de dar el menor problema posible, que son muy estables en su trabajo. En la historia de nuestra familia Mora hay personas que han durado 20, 30 años en el mismo trabajo. De hecho, en mi trabajo yo tuve un solo trabajo hasta que me dediqué tiempo completo a la iglesia. Personas que muy serviciales, donde llegan sirven, donde llegan entregan, donde llegan quieren hacer bien, sentir bien al otro, pero al mismo tiempo muy para adentro, muy de oye, no quiero molestarte con mi problema, de vivir sus cosas muy en lo íntimo, muy en lo personal, muy como una especie de timidez que les impide el poder molestar a otra persona. Y así, son dos historias potentes, pero en extremos. Y si tú no sabes hoy, en este momento, y a eso te invito a que puedas reflexionar un poco de dónde vienes, para saber qué Dios está haciendo en tu vida, qué está pasando en tu vida, qué está pasando hoy en tu propia familia. La única manera es que más o menos tengas claro cuál ha sido ese proceso que Dios ha permitido en tu vida. Porque ¿sabes una cosa? Muchas veces creemos, y que efectivamente es así, nuestra vida hay un antes y un después de Cristo, y es verdad. Pero el hecho de que conozcamos a Cristo no quiere decir que la historia se borró, o no tiene ninguna trascendencia, o no está influyendo hoy por hoy a lo que está pasando en mi propia familia. Si no tenemos claro esto, si no tenemos claro con qué vamos a luchar, cuál es nuestra propia batalla espiritual, la verdad es que no vamos a saber qué es lo que depara el futuro, el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que vamos a estar en una permanente sensación de que estamos tropezando con la misma piedra. En esta misma historia familiar, de parte de mi familia paterna, la historia en cuanto a matrimonio, la verdad, lamentablemente es muy mala. Yo llegué a pensar que el matrimonio definitivamente no era para mi familia. Yo mismo tengo historias de relaciones, me gustaría pensar que no es así, pero de historias de relaciones fallidas, pensando, y en ese momento pensaba en lo que mis padres se divorciaron, mis abuelos nunca se casaron, y yo decía, bueno, definitivamente para mi familia no es el matrimonio, no es el tener una familia estable.
La única posibilidad de yo darme cuenta que el matrimonio y la familia sí era para mí es porque Cristo y su Espíritu Santo me lo reveló. Y aún así, por muchos años yo estuve batallando en mi matrimonio. Cada vez que teníamos algún problema yo pensaba, esto se acabó. Estaba el fantasma del matrimonio detrás mío. En el caso de mi esposa, ella viene de un matrimonio que efectivamente fueron hasta la muerte, porque ya mi suegra falleció. Y cada vez que Macarena entrábamos en algún conflicto, a mí me da mucha rabia porque ella rápidamente se contentaba. Yo decía, qué mujer tan insensible esta que tengo yo. Y yo estoy pensando en hacer la maleta. Y allí te das cuenta cómo el fantasma de tu pasado llega al presente de tu vida. ¿Sabe una cosa? La historia de la iglesia, yo hoy quiero contarte, y si estás viniendo por primera vez, qué bueno que estés viniendo hoy por primera vez. Los que tienen poco tiempo, ¿quiénes tienen menos de 6 meses en nuestra iglesia? Qué bueno. Porque hoy quiero compartir contigo y dándote estos pequeños tips de la importancia que tiene nuestra historia y de que podamos pensar en ella y ver qué influencia está teniendo sobre nuestro presente. Hoy quiero presentarte un poco la historia de nuestra iglesia. Y te cuento un poco, como antecedente antes de ponerte un video, que la iglesia Viña Vitacura pertenece a un movimiento. Pertenece a un movimiento que se llama La Viña, que no nació aquí en Chile, nació en Estados Unidos a más o menos finales de los 60, principios de los 70, la época de los hippies. Y cuento largo, corto, la iglesia nació atendiendo a personas que no eran aceptadas en ninguna iglesia. Los hippies de la época no eran aceptados en ninguna iglesia. Y al ver esta necesidad, varios hombres de Dios fueron tocando la puerta de los corazones de estos hippies que tenían un hambre de Dios igual. Y allí, ese fue, la semilla donde nace esta viña. Pero hoy quiero contarte, quiero que estés muy atento. El video es un poquito largo, pero quiero que estés muy atento de los detalles de la historia del movimiento. La Viña es un movimiento, no es una denominación, no tenemos esta estructura muy formal, pero sí es un movimiento reconocido internacionalmente. Tenemos presencia en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia. Si el día de mañana tú tienes que ir a África, tienes que ir a Asia, tienes que ir a Europa, te aseguro que va a haber una iglesia Viña cerca de ti. Si vas a Estados Unidos, a Centroamérica, hay iglesias Viña. Pero quiero contarte ahora, esta tarde, y quiero que estés muy atento, a lo que ha sido la historia de la Viña en Chile. En Chile, por ejemplo, la Viña tiene presencia, corríjanme si me falta algún lugar, tiene presencia en La Serena, tiene presencia en Temuco, tiene presencia en Concepción, tiene presencia en Pucón, en Valdivia, Puerto Montt, Linares, Viña del Mar, Los Ángeles, La Serena, y en Santiago hay, ¿cuántas iglesias en Santiago? Aquí tenemos el cronista de la Viña, aquí tienes a Rodrigo, si quieres saber alguna historia de la Viña, se la conoce, nació en la Viña. Así que tenemos una presencia potente dentro de Chile. Y quiero contarte un poco de cómo nació, en qué año aproximadamente comenzaron Roche en Chile. En el 90, ¿cómo nació esta historia de amor? ¿Cómo nació esta historia de la iglesia Viña aquí en Chile? Y cómo estamos aquí esta tarde en Viña Vitacura. ¿Tenemos el video? Adelante. Si bien la historia de la iglesia comienza con Jesucristo, en realidad la historia de la Viña Chile comienza con esta pareja, con Felipe y Janet Strout. Felipe era un joven bastante inquieto que el Señor tocó cuando era adolescente, hizo varias cosas, él se aferró al Señor y él quería cumplir la voluntad de Dios. Y uno de los sueños que tuvieron cuando hice una misión
con su esposa en Brasil fue plantar una iglesia acá en Sudamérica. Felipe y Janet llegaron a Chile como de rebote, es lo que yo tengo entendido. Ellos tenían como primer plan ir a Brasil y al parecer con algunos problemas de, no sé si de visa en Brasil, y vinieron a Chile como momentáneamente esperando volver a Brasil. Sin embargo, ese momentáneamente se les prolongó por un buen rato y finalmente se quedaron acá. El único contacto que tenía en Chile era con un pastor misionero anglicano. Y cuando llegaron a Chile, llamaron el número y descubrieron que no estaba en Chile. Y estaba buscando dónde ir y ofrecí a alojarlo. En el principio trabajaron a un par de meses con nosotros en Encuentro con Cristo, como enseñando la Biblia y cosas así, pero pronto estaba bastante claro que ellos querían empezar su propia iglesia, así que escogieron un lugar en el centro de la ciudad, como unas 2 cuadras de la Plaza de Armas, para iniciar su primera iglesia, que se llamaba La Biblia Habla. Bueno, La Biblia Habla fue la denominación bajo la cual Felipe y Janet, junto con estos otros 3 parejas de misioneros, llegaron a Chile. Son una denominación bastante grande, con un énfasis muy fuerte en el estudio de la Biblia y en misiones, que en ese entonces tenían su base en Baltimore. La vida de la iglesia en los primeros años se enfatizaba mucho las relaciones personales, hacer evangelismo juntos, el estudio de la palabra era muy importante, la comunión. Recuerdo las cenas de amor que le llamábamos, y las mesas eran largas con una tallarinata, y las vigilias, mucho evangelismo. Era una vida intensa en cuanto a las relaciones. Quizás el segundo año habían empezado una escuela, un colegio y un instituto bíblico. O sea, la plantación, más la escuela, más el instituto bíblico. Y como Felipe, un líder fuerte, así que empezaba todo esto y todo empezó a prosperar. Y a consecuencia de esto, también la iglesia tenía un aspecto muy fuerte en cuanto a adoración. Atraía muchos jóvenes. Proyecto 90 fue un proyecto para juntar dinero para finalmente comprar una propiedad, un lugar que iba a ser como la base para todo lo que iba a suceder. Y hicieron montones de actividades y desafíos para juntar ese dinero para eso. Nosotros llegamos justo en ese momento donde estaba escrito en rojo adelante y no entendimos nada, pero con el tiempo entendimos. Y finalmente con ese dinero juntado del Proyecto 90 se compró lo que es ahora el terreno en San Miguel. No puedo olvidar el cierre del Proyecto 90, cuando se agradeció todo lo que habíamos reunido y cada matrimonio decidió voluntariamente donar sus argollas de matrimonio. Eso fue un momento en donde yo sentí que la gente creía en lo que estaba viviendo y yo quería ser parte de eso. Alfredo Cooper, un pastor anglicano en Las Condes, recibió de Inglaterra un montón de enseñanzas de Wimber sobre sanidad. Me acuerdo en esos días, Cooper volvió de Inglaterra con 40 cassettes. Entre Cooper y yo decidimos escuchar semanalmente un cassette juntos y orar para poner en práctica la sanidad. Y eso nos impactó tanto que con Felipe, siendo mi vecino, empecé a decir, oye, tiene que escuchar esto. Hoy tiene que escuchar este cassette.
y quedó enganchado. Me acuerdo que empezaba a pedir más. Y además de ahí se enteró, al mismo tiempo más o menos se enteró de que su cuñado en Estados Unidos se había unido al movimiento de la viña allá. Ralph Grover, en ese tiempo. Cuando la gente de Estados Unidos vino para acá de la Biblia Habla, ellos vieron este mover y no era como eran ellos, por lo tanto les llamaron en algún momento como a volver a lo que era la Biblia Habla netamente, el énfasis fuerte en la palabra, el estudio de la palabra y eso. Y finalmente el grupo que dirigía en ese tiempo con Felipe a la cabeza decidieron que no, y eso significó cortar los lazos con la Biblia Habla en Estados Unidos y quedar como una iglesia independiente acá en Chile y dependiendo solamente de los ingresos de acá. En el año 90 anuncian a la iglesia, un día domingo, que ellos tenían este sentir de parte del Señor de avanzar hacia algo más, y eso involucraba dejar la iglesia en Chile. Cuando Felipe se fue de Chile y me dejó designado como pastor principal junto con Gloria, habíamos sido recién divorciados de la Biblia Habla y así que no teníamos nombre. En la conferencia en Denver en 1991 fue cuando nosotros, la viña de San Miguel, fuimos admitidos como parte de la viña internacional. De hecho, la viña de San Miguel es la primera viña en Latinoamérica. Y en ese evento, en la conferencia en Denver, en el año 91, cuando John Wimber vivo, fuimos admitidos como parte de la viña, del movimiento de la viña. Algunos pastores como Felipe, Roger, Raúl Álvarez, fueron varios pastores de acá de Chile a esa conferencia, y Felipe ya estaba en Estados Unidos y él hizo los contactos para conversar con John Wimber y su directorio. Y mientras que él almorzaba con su directorio, habíamos quizás como 20 o 25 candidatos. Simplemente uno por uno fue haciendo preguntas distintas, y cuando nos llegó a nosotros me preguntó, ¿y por qué quieren ser viña? ¿No? Y le conté una experiencia que nos marcó cuando hablé con él sobre los cassettes que había recibido Alf Cooper, y me acuerdo, le conté que la primera vez que Alf y yo escuchamos un cassette sobre sanidad, estábamos justo en la oficina del obispo y nos pasamos, dijo, ya, esto vamos a hacer, cada semana vamos a escuchar y vamos a practicar. Cuando dijimos esto, los dos caímos al suelo bajo el poder del Espíritu Santo. Justo en este momento entró el obispo, que no estaba muy contento con vernos en el piso, ¿no? Pero cuando con esta experiencia, Wimber se rió tanto y dijo, bueno, ustedes son más viña que algunos de nuestros pastores. Cuando volvieron los pastores de Estados Unidos después de ser reconocidos viña, lo primero que hicieron es que los músicos y todos los demás se sacaron la corbata. El cambio de la iglesia de la Biblia Habla a la viña fue en algún sentido un poco rupturista, y también en otro sentido fue bastante tranquilo. Pero yo diría que la ruptura fue de la forma más fresca, más espontánea que venía de la viña, un poco más relajada. Llamamos la primera ola a la primera oleada de iglesias que nacieron aquí en Chile y que tuvieron como iglesia madre la viña de San Miguel. Bueno, cuando Felipe se fue había una iglesia plantada, y después que Felipe se fue llegaron a haber 10 iglesias plantadas. Este énfasis misionero que venía desde la Biblia Habla quedó en la iglesia. Y además que en el tiempo que estuvo Felipe desarrolló liderazgo muy fuerte. Había muchos, digamos, líderes potenciales
y esto empezó a hacer cierta efervescencia al interior de la iglesia. Entonces, nosotros creemos que fue un mover de Dios, porque ya cuando estos líderes, estas personas dicen ya no hay espacio para mí, es porque Dios lo está empujando hacia algo. Bueno, Concepción fue plantada por Cristian y Marta. Recuerdo muy bien la acción y el fuego que ellos tenían al salir y abrir esa iglesia. Y yo creo que también lo que ellos hicieron fue un poco una inspiración para muchos de nosotros. La Viña Maipú partió con Juan Rojas y Ruti al principio. Iquique fue un salto de fe. Domingo Torres y Don, su esposa, ellos partieron jóvenes a esta aventura y estuvieron muchos años allá en Iquique luchando por el crecimiento de la iglesia y el desarrollo. En los años después de varias historias, finalmente la iglesia no siguió y se cerró. Pero fue muy, muy importante. Además, varios de nosotros, me incluyo, hicimos, entre comillas, práctica de misiones en Iquique. Asunción, Paraguay, fue plantada por Alejandro y Ruth, que después dejaron a Pascual y Patti. Y en esos años, antes de que comenzara la Viña Las Condes, empezó a llegar más personas. Entonces, finalmente era un grupo grande del sector oriente de Santiago. Era como casi natural, porque Roger ya no era el pastor a cargo de San Miguel, era un pastor asociado. Entonces, lo más natural que tenía que suceder es que se comenzara la Viña Las Condes. El motivo principal siempre era porque era el lugar menos evangelizado en todo Chile. La Viña La Florida salió con Pastor César y Verónica, que hasta ese momento eran asociados en Viña San Miguel y que también habían dado los primeros años de la iglesia. La Viña Puerto Montt era una iglesia de Jairo Quintero, su esposa Verónica, que no era viña y que fue adoptada. Fueron hartas conversaciones, Jairo conocía a Roger, después fue conociendo a otros pastores como Raúl Álvarez y finalmente el equipo directivo de ese tiempo de la Viña, digamos, fue el que decidió de que Puerto Montt fuera considerada una nueva viña. Después de eso salimos Jamie y yo a plantar la viña en Ñuñoa y después de eso salió la viña, Isaac y Ruth a plantar una iglesia en Pudahuel. Viña Oeste. Viña Oeste. Y luego Isaac entrega la iglesia a Héctor y Edith y él se va a plantar la viña en Providencia. Había deseo de relaciones entre nosotros como pastores, pero la sabiduría de conducir un grupo de iglesias no la teníamos. Y eso fue parte del proceso de madurar nosotros, adquirir la sabiduría, no solamente de ser una iglesia local, un pastor pastoreando una iglesia, pero ahora la sabiduría de ser un grupo de iglesias que nos relacionamos y vivimos nuestro valor de las relaciones, porque no solamente las relaciones son en la iglesia local, son también relaciones entre pastores. Y con varios golpes entre medio fuimos madurando y parte de la sabiduría es ponerse de acuerdo. Y esto es lo que no habíamos hecho, no habíamos puesto de acuerdo de cómo nos vamos a relacionar, quiénes somos, cómo somos y cómo lo vamos a hacer. Si hay algo que la gente de fuera de la Viña reconoce de nuestra iglesia, de nuestro movimiento de la Viña en Chile y a nivel global,
en la adoración. En ese sentido, la viña en Chile recibió la misma herencia de la adoración que había afuera en el mundo, específicamente Estados Unidos, para nosotros poder replicarlo en Chile y posteriormente poder disponer también a todos los países de habla hispana. La música de la viña a nosotros nos llegaba en su gran mayoría en inglés y yo me encargaba de traducir muchas canciones. Yo recuerdo que en el primer tiempo habría traducido unas 60 canciones, así, pero casi una canción por semana. Fue espectacular esto de comenzar con las grabaciones de música de la viña, pero aquí. Cuando comenzamos a hacer nuestras propias grabaciones, ahí con estos pioneros que hubieron, con varios líderes de alabanza hace tiempo, Iván Sepúlveda, Rodrigo García metido ahí full. Bueno, Enciende el Fuego fue, creo, la primera grabación que se hizo en cassette de traducciones de la Viña de Chile, más algunas canciones inéditas. Teníamos una cero experiencia, pero sí muchas ganas de difundir esta música, porque en realidad cuando hicimos ese disco, la música de la Viña era muy poco conocida aquí en Chile. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. Hoy el río de Dios marcó nuestras vidas y la de nuestros hijos. Rodrigo García y el río de Dios son uno. Yo creo que el río de Dios la cantamos tanto que el agua se terminó. La cantamos muchas veces. Yo una vez dije a Rodrigo, creo que en la primera grabación, si tú lo abres así, se va a abrir así. Y fue así. Y Río de Dios quizás es uno de los CD que más impactó en la viña. Dido a sus pies, en adoración. Prendió sus pies también lo recordamos con harta, no sé, con admiración. Nuestros hijos e hijos de amigos crecieron con todas esas canciones. Soñando con algún día ser parte de la adoración, tocando, viendo a un David Verguño que empezó chiquitito a tocar. Y todas estas canciones como Rendido a tus pies, que es tan bello también poder marcando la vida no solo nuestra, sino que también la vida de los niños. ¿Quién podrá compararse a tu gloria, Señor? En ese tiempo había un derramamiento de la presencia de Dios súper lindo en la Viña Las Condes, y Rodrigo, y cuando saca estos CD era como todos nosotros que estábamos en ese momento plantando iglesias, nosotros con el duelo de nuestro hijo, era ir y remojarnos y remojarnos y remojarnos la presencia de Dios. Muy bonito. Muy bonito. Entramos en el trono de la... Con flechas encendidas, me acuerdo que eso fue como una conferencia de mucha adoración muy apasionada en realidad. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. En el álbum Nos Despiertas a Vivir fue un hit para mi grupo de mujeres en San Bernardo. Adoramos, muchas mujeres conocieron la viña, en ese tiempo las mujeres que están hoy día en la iglesia, y cantamos esas canciones hasta que nos dio oído. Bueno, David Verguño estaba full power aquí con esto y fue un álbum, de ahí salíamos todos de esto porque me acuerdo que hicieron grabaciones en arreglo y cosas hasta en Estados Unidos y fue un álbum muy bien producido, muy ungido, que nos bendijo mucho. No es camaleón, no, que cambia cada rato, no es barato, siempre perfecto, precioso, eterno y sin comparación. Lo que hace Lluvia Temprana es como tomar lo nuestro, lo latino, y expresarlo en música nuestra, a nuestro estilo, con nuestros sabores, con nuestros ritmos musicales. Muy propio, algo muy a lo joven, algo muy a esta generación. Los jóvenes pudo identificar eso dentro de lo que es adoración y dentro de lo que es el mensaje del amor y la gracia de Dios. Yo creo que una simple canción también juega el rol
de traspasar algo, de dar algo que viene desde el primer mover de adoración al segundo mover de adoración. Mi valor está en tus manos, en tus manos. Inagotable es un disco que nace de esta profunda experiencia de descubrir lo sanador que es el amor de Dios. Entendiendo este amor nacen muchas de estas canciones y nuevamente con ritmos latinos, con sabor latino y realmente despierta la posibilidad de una nueva generación poder entender, vivir el amor de Dios en un lenguaje que es demasiado actual. Este segundo ola de iglesias básicamente son plantadas desde la Viña de Las Condes, que en ese tiempo estaban experimentando una presencia de Dios y un crecimiento lindo. Es una mezcla entre plantaciones y adopciones que forma esta segunda jornada de iglesias ingresando, haciendo viña. Una frase muy recordada de ese tiempo era: una iglesia no gorda que embarazada. Vitacura fue plantada por los pastores Leo y Cecilia, salieron desde Las Condes y fue el comienzo de un fluir de iglesia que salió desde Las Condes, que fue como una explosión de plantar de iglesia. Esta fue nuestra primera plantación, sí, claramente con un llamado con él y Cecilia al tiro después de una conferencia que impusimos la mano sobre ellos y su equipo en el año 2005. Llegó un tiempo en la Viña de Las Condes que llegó un grupo grande de San Bernardo y ellos fielmente asistían los miércoles a las reuniones de oraciones, todos los domingos, todas las actividades de la Viña de Las Condes, venía este pequeño ente. Fue algo tan natural el que empezamos a amar a la gente de San Bernardo. A estos hermanos que venían, los empezamos a conocer, los empezamos a visitar. Se dieron relaciones de cariño, de cuidado pastoral con ellos, los acompañamos en su grupo pequeño. Y así fue de a poco como fue surgiendo el llamado a plantar la Viña de San Bernardo. La Serena vino como un contacto con Charlie y Ruth cuando estaban todavía en la iglesia metodista. Varias veces fui a Ovalle, donde habían sido pastores en la iglesia metodista, y su hambre, su sed les impulsó a buscar más la viña. Y el desafío fue para ellos dejar la iglesia metodista, venir a Santiago trayendo su familia y estar en nuestra iglesia, yo creo, por un año. Era un grupo pequeño, un grupo en casa, en nuestra casa, en la comuna de Peñalolén, vivíamos allá, y empezó a crecer, y nosotros en nuestro corazón con Claudia sentíamos que todo esto fresco, todo lo nuevo de Las Condes, todo este mover del Espíritu Santo, era totalmente posible llevarlo a la comuna de Peñalolén, porque sentíamos que allá también había harta necesidad. Linares fue una adopción, era una iglesia que el pastor Samuel y su esposa Jacqueline, ellos conocían a Roger, y a través de él fue el contacto para conocerse con la Viña y después en el tiempo ser adoptados como Iglesia Viña también. Viña del Mar también es una iglesia adoptada, traída dentro del movimiento de la Viña Chile, originalmente desde Viña del Mar, desde una iglesia iniciada por los ingleses hace cientos de años. Es la iglesia más antigua que existe en Chile, la iglesia protestante más antigua de Chile, y ellos
son acogidos dentro del movimiento La Viña también por una conexión entre Roger Cunningham y el pastor de la iglesia en Viña del Mar. Hasta el día de hoy seguimos con ellos avanzando, después también de un largo proceso, un largo periodo de caminar juntos, y hoy día están siendo parte también del movimiento La Viña en Chile. La Viña Reencuentro salió de Ñuñoa y es una plantación que estremece mucho nuestros corazones, porque su pastor Samuel Rus y su esposa Ivonne con sus hijos hicieron esta plantación. Se les reconoció como viña, pero en el intertanto Samuel sufre esta difícil enfermedad que finalmente le llevó junto al Padre. Y honrar la vida de Ivonne como pastora hoy de ese lugar. La historia de Valdivia para nosotros también es una historia muy especial, porque un día de febrero fui a Valdivia y me encontré con este grupo de personas que eran alrededor de 15 o 14 personas. Y me acuerdo la primera vez que les conocí, ellos me preguntaron si yo era pastor y yo les dije que sí. Me dijo, hace un año que no tomamos Santa Cena, ¿nos puede dar Santa Cena? Para mí fue algo que caló muy profundo en mi corazón, tan profundo caló que tomamos la decisión como familia de poder apoyarles allá en un principio, y después también tuvimos las intenciones de ser parte de ese grupo allá. Estuvimos a punto de dejar Santiago por irnos a Valdivia a plantar la iglesia junto con ellos. Conocimos a los pastores de Pucón, a Elizabeth y Pablo, una pareja hermosa y una iglesia que de todas maneras es envidiable. Yo la primera vez que me paré frente a su púlpito tenía el lago al frente mío y era como, ¿cómo no poder querer hacer iglesia aquí? Luego de vivir tiempos difíciles, La Viña en Chile enfrenta tiempos de madurez y crecimiento. Nos afectó no tener una buena comunicación, porque la distancia y la falta de relación implicó distanciamientos, malas interpretaciones. Entonces se restó una vida más sana, una relación más sana de lo que estaba sucediendo en cada iglesia. En La Viña de Estados Unidos tenían ya décadas, ¿cierto?, trabajando juntos, habían aprendido también con dificultades a hacer iglesia, muchas más iglesias que nosotros, pero acá en realidad se fue haciendo camino al andar y eso nos jugó en contra, ¿no? Steve Wilson es un pastor muy querido de la viña de Evanston, Illinois. Steve llegó a un momento cuando estamos muy desanimados y no sabíamos qué hacer. Y gracias a Dios, Felipe Sprouts, conociendo bien la situación, envió a Steve para desenredar. Por lo tanto, su labor es guiarnos a reencontrarnos, a conversar, a sentarnos a la mesa, mirarnos, escucharnos, aprender a escucharnos. Y esa fue una de las cosas más importantes que nos enseñó y nos ayudó Steve. Yo creo que Steve Nicholson fue alguien que marcó la ruta o el camino por donde el movimiento tenía que seguir para llegar a lo que hoy día el movimiento La Viña en Chile tiene como un tesoro de unidad. Lo que realmente finalmente nos permite madurar es cuando nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Primeramente las relaciones se empiezan a sanar, punto 1. Punto 2, Steve nos guía a escoger un equipo transitorio de liderazgo, digamos un equipo nacional, y él divide esto en 4 áreas, que es administración, cuidado pastoral, plantaciones de iglesia y capacitación. Yo diría que lo que permitió que atravesáramos con éxito este proceso de maduración o hacia la maduración es el descubrir el amor que nos tenemos. Nos ayudó tanto volver a escucharnos, volver a alentarnos con los sueños de Dios, que
tomamos esos riesgos, caminamos en perdón, caminamos las decisiones y después vino disfrutar. Hubo algo muy importante, saber que los jóvenes estaban orando por nosotros. Eso nos llevó a decir, necesitamos seguir avanzando. Eso nos llevó a la madurez. Tener un liderazgo nacional para la Viña Chile creo que significa un paso más hacia una madurez como movimiento. Creo que es más que necesario la actitud de nuestro corazón como pastores a reconocer, honrar y someternos. A mí me gustaría ver a futuro en el movimiento de la Viña de Chile, a la par de muchas otras iglesias, seguir viendo este mover fresco del Espíritu, una adoración vibrante, palabras sólidas y una iglesia relevante a la comunidad. A mí me gustaría ver en la Viña en el futuro es obviamente su crecimiento, pero que podemos nosotros sembrar hacia el futuro, mantenerse siendo contemporáneo, contextual a la cultura, a la generación de hoy, pero con el mensaje del reino invadiendo con poder. Una iglesia diversa en cuanto a dones, funciones, manifestaciones, pero todo funcionando al mismo tiempo. Y todos involucrados en esta gran ensalada santa que es la Viña Chile. Me gustaría ver muchas iglesias plantadas. Muchas plantones de viñas en Chile, en comunidades pequeñas, en ciudades grandes, en el norte, en el sur, alcanzando a lo largo del país. John Wimber decía que si un movimiento no es capaz de renovarse después de 30 años, se convierte en una denominación más. El peligro que de casi todos sus líderes sí, es que la segunda generación, en vez de tomar lo que dejó, seguir abriendo espacio, nos convertimos en guardianes del territorio que él abrió. Yo creo en una tremenda oportunidad de Dios para no solo concentrar cómo podemos crecer como viña, sino cómo la viña puede ser una bendición a la iglesia de Jesús en Chile. Todo este proceso que nos tocó vivir fue un proceso necesario, fue un proceso duro, fue un proceso largo, fueron 4 años básicamente, pero todo esto nos lleva a una sola frase: es mejor juntos, es mucho mejor juntos. Es mejor juntos. Los que tienen los que son menores de 30 años, levanten su mano, por favor, los menores de 30 años. ¿Saben lo que es un cassette? ¿Saben lo que es un cassette? No hace falta explicarlo. Vale. Intencionalmente tomé el riesgo de pasar el video entero, es un poco largo, pero es que no hay manera que la historia sea corta. La historia nunca es corta. Y en segundo lugar, aquí hay, digamos, 2 grupos de personas. Las personas para las cuales este video habla de su propia historia. Y la historia siempre hay que estarla rememorando, recordando de dónde venimos. Aquí hay un grupo de personas, Rodrigo a la cabeza, que saben perfectamente al detalle lo que ha supuesto de que la viña pueda estar aquí, en Vitacura. ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿De dónde salimos? Cuento largo, corto, en mi caso en particular, mi primer encuentro con la viña no fue aquí en Chile, fue en España, en Barcelona, y me encontré una iglesia que no tenía pastor y cuyos miembros estaban lanzando los platos a la cabeza. Y mi primera reacción cuando llegué allí, tú dices, no, esto no es una iglesia, tengo que irme a otro lado, a otra iglesia. Y después el Señor le habla primero a mi esposa y después a mí, y a mí en lo particular me hace como que te viene la idea que tú sabes que es una revelación de parte de Dios que te dice, hey, estás viendo una familia. Estás viendo a una familia. Y la iglesia es una familia. Con lo bueno,
con lo malo, con los días de luz, con las noches de tormenta. Y eso es lo que tú has visto hoy aquí. Hay otro grupo, los que tienen menos tiempo entre nosotros. A lo mejor viste el video y te quedaron algunas dudas, algunas cosas no entendiste. Pero no importa. Lo que quiero transmitir, lo que queremos transmitirte, es que al ver este video sepas que esto no nació ayer. No fue una casualidad. El pastor principal de esta iglesia, Leonardo, que hoy está, hasta ayer, no sé, creo que llegó anoche, estuvo estas 2 últimas semanas en Cuba, no en Varadero tomándose unas caipiriñas, sino de misiones en los sitios más pobres de La Habana, en los sitios más pobres de Cuba. Quiero que entiendas que no fue que simplemente una persona se levantó un día y se le ocurrió, y hagamos una iglesia. No, hay una historia detrás de esto. Como te digo, con extraordinarios momentos, con momentos desafiantes, duros. Y si algo rescato de este video es que cada uno de los pastores, de las parejas pastorales que ustedes vieron allí, hicieron todo un esfuerzo por ser completamente transparentes. De no, como se dice, vender la pomada y decir, no, siempre hemos sido lindos, extraordinarios, siempre hemos sido unidos, maravilloso todo. No, nos han dicho en esa historia, en todos estos años, en estas décadas, que ha sido fuerte, que ha sido desafiante, que han pasado por momentos donde parecía que la historia no iba por ningún lado. Pero todos ellos concluyeron, era necesario pasar ese proceso de madurez. Era necesario pasar por ese camino. No es posible madurar si no pasas por ese camino de desafío, si no se paga un precio para luego disfrutar del fruto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo, yo no sé cuál sea tu historia personal. No la conozco algunas, pero no las de todo el mundo. Y no sé realmente qué tan dura es tu historia, qué tan desafiante. Obviamente que sé de primera mano que hay todo un grupo de los que están aquí ahora en nuestra iglesia que están pensando que están aquí en Chile, pero no porque ellos lo escogieron, no porque ustedes lo escogieron. Que están aquí en Chile porque pasó algo en tu país y no tuviste más remedio que irte de tu país, pero que si tú hubieses podido escoger, no te hubieses ido de tu país. Que si tú hubieses podido escoger, tú hubieses escrito la historia de otra manera. La historia de tu vida. Y a veces piensas y te pones en una posición de dolor, de tristeza, porque tú dices, me obligaron a tomar esta decisión. Y quiero decirte, para todos los que están en esta situación, y es un mensaje para ti y para todos los que tú conoces que están en esa situación, ¿sabes una cosa? Dios nunca se queda dormido. No es que de pronto, para los que son venezolanos, no es que de pronto Dios hizo una siesta y Maduro llegó a la presidencia. No es así. Dios es Dios. Y nunca se queda dormido. Y aunque no lo entiendas en este momento, hay todo un propósito, el que tú estés aquí en Santiago de Chile y no en Argentina y no en Brasil y no en Costa Rica y no en España y no en Estados Unidos, sino aquí en Santiago de Chile y siendo más específico, aquí en Viña Vitacura. ¿Que el proceso es doloroso? Sí lo es. No hay manera que no lo sea. No hay manera que sea un jardín de rosas permanente en nuestra historia. Pero tenemos que entender que si permitimos que Dios tome el control del proceso de nuestra vida, ese proceso de madurez que tenemos que tener cada uno de nosotros. Aquí hay muchas historias familiares. No sé, si tú tuviste unos padres abandonantes, te abandonaron tus padres. No conocí a mi papá. Mis padres se divorciaron. Hoy día no me hablo con mis hermanos. No sé cuál pueda ser tu historia. Pero quiero que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos que nuestra historia, aquello que ha sucedido en nuestra vida, tiene una influencia sobre lo que estamos viviendo en un presente. Y hoy quiero decirte algo. La misericordia y la gracia de Dios es tan poderosa que primero te garantiza algo.
lo que te dije al principio, efectivamente, todas las cosas viejas han pasado. He aquí, yo hago las cosas nuevas. Hoy yo te puedo decir que porque creo en ese versículo, sé, no por mi inteligencia, no por mi sabiduría, sino que porque sé cuál es la promesa de Dios para mi familia, que nuestro matrimonio con mi esposa, con Macarena, es para toda la vida. Aunque cuando veo mi historia, no veo de dónde agarrarme. No veo ningún ejemplo. Pero no desconozco de dónde vengo. Entiendo cuál es el desafío para mi vida. Comprendo que cada día debo proteger con las uñas, con las garras, con los dientes, con todo, la unidad de mi familia, de mi matrimonio. Porque toda esta sociedad está diseñada para que los matrimonios no sobrevivan, para que la familia no sobreviva. Entonces yo tengo que ser muy intencional, lo he visto, tengo mi historia, sé lo que pasa cuando una pareja se separa. Sé cuáles son las consecuencias, los tengo clarísimo, puedo estar horas hablando de esto, porque lo viví. Y porque lo viví, yo no puedo tapar el sol con un dedo y pensar que mi matrimonio va a ser un permanente jardín de rosas y no voy a tener desafío. Porque sé lo que implico, porque conozco mi historia, estoy preparado para dar la pelea por mi matrimonio, por mi familia, por mis hijos. Y no es fácil. No es fácil. Porque tienes días, y los hombres saben de lo que hablo, que quieres salir huyendo. Que quieres decir, ¿sabes qué más? Chao. Y sería fácil. Esa es la puerta amplia. Vete nomás. Y te van a llover las excusas para que te vayas. Pero el desafío es romper con esa historia. Lo que Dios está diciendo, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y eso yo lo creo a pie juntilla. Y es lo que te animo, lo que te desafío. A que tu historia no condicione tu presente ni tu futuro. Sino que quien condicione tu presente y tu futuro sea nuestro Señor. No sé qué más puede haber pasado en tu historia. De pronto a día de hoy, porque tus padres te abandonaron, hoy tú tratas de que tu familia esté permanentemente junta porque tú tienes el temor, ese fantasma, de que si tú no estás permanentemente junto a tu familia, tienes el temor de que tu familia se destroce. Pero al mismo tiempo entonces no los dejas crecer. Fíjense cómo pasa todo esto, cómo condiciona la historia. Hoy por hoy tenemos una sociedad llena, nuestras iglesias también, de madres solteras. Y sé de primera mano porque mi mamá lo vivió. La culpabilidad que carga una mujer con sus hijos que no puede darle un padre que se le pueda llamar papá a sus hijos. Y hoy quiero decirte que si ese es tu caso o conoces a alguna mujer en ese caso, por favor dile a esa mujer, tú eres amada por Cristo Jesús y has sido perdonada y no tienes por qué cargar con ningún peso de esa historia o de cualquier equivocación del pasado, porque he aquí yo hago las cosas nuevas y tus hijos tienen un propósito en mi reino. Y tus hijos, tus hijas van a extender mi reino. Van a extender mi obra. Van a extender las buenas nuevas en todo el mundo. La historia de nuestra iglesia, y hablo en este caso de la Viña Vitacura, presenta multitud de circunstancias y situaciones. Yo tengo 1 año y medio aquí entre ustedes y todos los días trato como de armar el puzzle, de entender dónde estoy. Para no embarrarla, para no tocar sensibilidades que de pronto, epa, Rafa, no vayas tan rápido porque a lo mejor tú no conoces realmente lo que ha pasado. Y tienes que detener tu camino, detenerte un poco para comprender, entender y que el Espíritu me ayude a poder saber a qué familia me estoy incorporando.
Y a los que son más nuevos, a los que tienen 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, te invito a que te involucres a nuestra iglesia. Pero quiero decirte claramente quiénes somos. Quiero decirte claramente que no somos una iglesia perfecta, para nada. Y también diciéndote lo otro, que si encuentras una iglesia perfecta, por favor no entre porque la puedes echar a perder. Todas, entre comillas, subrayado, negritas, itálicas, las iglesias tienen sus yayas. Porque todas nuestras familias tienen sus yayas. ¿Y la iglesia quién la conforma? Nuestra familia. No es la iglesia del pastor. No son esos pastores que salieron allí, digamos, en línea contando. Ellos simplemente están contando la historia. A ellos les ha tocado el fuerte desafío de asumir un liderazgo. Pero las iglesias somos tú y yo. Es tu familia, tu esposo, tu esposa, los hijos que andan revoloteando alrededor nuestro, los abuelos, los nietos. Somos nosotros. Y si nuestras familias tienen yaya, las iglesias también la tienen. Y por eso me refería que en la palabra tú lo ves. Cuando ves las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que son iglesias con fortaleza, con cosas que hasta al día de hoy predicamos. Pero también iglesias con dificultades, desafíos, problemas. Muchas veces nos pasa dentro de nuestra propia familia, nos frustramos, quisiéramos que nuestra relación con nuestros padres fuese mejor, con nuestros hermanos, hablar con ese hermano que no me hablo, pero que es tan necio que desistí de hablar con él o de buscarlo.